Lluvias primaverales, Iván Turgeniev, capítulo 22. El bosquecillo en que debía celebrarse el encuentro estaba a un cuarto de milla de Hanau. Sanín y Pantaleón llegaron los primeros, como lo había pronosticado. Ordenaron que la carroza se quedase en la linde del bosque y se internaron a la sombra de unos árboles bastante frondosos y abundantes. Tuvieron que esperar cerca de una hora. La espera no le pareció demasiado penosa a Sanín. Paseaba de arriba abajo por un senderito, escuchaba el canto de los pájaros, observaba su vuelo balanceado, y como la mayoría de los rusos en semejantes casos, trataba de no pensar. Solo una vez se le ocurrió meditar. Había tropezado con un joven tilo derribado, probablemente por el torbellino de la víspera. Prácticamente estaba muriendo. Todas sus hojas estaban muertas. ¿Qué es esto? ¿Un augurio? Se le pasó por la imaginación, pero inmediatamente se puso a silbar. Saltó por encima del tilo y continuó paseando por el senderito. Pantaleón refunfuñaba, injuriaba a los alemanes y se frotaba tan pronto la espalda como la rodilla. Incluso bostezaba a causa del desasosiego, lo que daba una graciosa expresión a su carita pequeña y arrugada. Sanín casi se echó a reír al mirarle. Al fin se oyó el estruendo de unas ruedas por el camino reblandecido. «Son ellos», musitó Pantaleón. Se puso en guardia y siguió, no sin un momentáneo temblor nervioso, que sin embargo trató de ocultar con una exclamación «brrr», y con la observación de que la mañana era bastante fresca. Un rocío abundante cubría las hierbas y las hojas, pero el calor se adentraba ya en el bosque. Los dos oficiales aparecieron bajo la bóveda de los árboles. Les acompañaba un hombre de pequeña estatura y rechoncho, con el rostro flemático, casi adormilado. Era el médico militar. Llevaba en una mano una jarra de barro con agua, por si acaso, un maletín con instrumental quirúrgico y vendas, y se balanceaba en un hombro izquierdo. Se veía que estaba acostumbrado a semejantes excursiones hasta la saciedad. Constituían una de las fuentes de sus ingresos. Cada duelo le reportaba 8 ducados, 4 por cada adversario. El señor von Richter llevaba la caja de las pistolas. El señor von Junghoff daba vueltas en la mano a un pequeño bastón, sin duda porque resultaba chic. «Pantaleón», susurró al viejo. Si me matan, todo puede ocurrir. Saque de mi bolsillo un papel. Está envuelta en él una flor y dele ese papel a la señorina y Gema. ¿Me oye? ¿Lo promete?» El viejo le miró con tristeza y movió la cara afirmando, pero sabe Dios si comprendió lo que Sanín le pedía. Los adversarios y los padrinos intercambiaron los saludos de rigor. Solo el médico no movió ni siquiera una ceja y se sentó bostezando en la hierba. A mí me trae sin cuidado este ceremonial caballeresco. El señor von Richter propuso al señor Chipátola que eligiera el terreno. El señor Chipátola contestó moviéndose con dificultad y dijo, enredando la lengua, «La pared». Volvía a derrumbarse en su interior. «Que hágalo usted, muy señor mío, yo observaré». El señor von Richter empezó a actuar. Encontró por allí mismo, en el bosque, un buen descampado a propósito, todo cubierto de flores. Midió los pasos, señaló los puestos con unos palitos afilados a toda prisa, cargó las pistolas. En una palabra, se afanó y trabajó con toda su alma, limpiándose continuamente el sudor del rostro con un pañuelo blanco. Pantaleón, que le acompañaba, parecía un hombre entumecido. En el transcurso de todos estos preparativos, los dos adversarios se mantenían alejados, recordando a los colegiales castigados que se enfurruñaban contra sus preceptores. Llegó el momento decisivo. Cada uno cogió una pistola. Pero entonces el señor von Richter hizo saber a Pantaleón que a él, como padrino más viejo, según las reglas del juego, le correspondía, antes de pronunciar las fatales palabras 1, 2, 3, dirigirse a los adversarios proponiéndoles por última vez la reconciliación, que aunque esta propuesta no tiene nunca consecuencias y no es más que una formalidad vana,
Sin embargo, cumpliendo con esta formalidad, el señor Chipátola declinaba en cierto modo la responsabilidad, que si bien era verdad que dicha alocución era la obligación inmediata del llamado testigo imparcial, como ellos no lo tenían, entonces él, el señor von Richter, cedía gustoso este privilegio a su honorable colega. Pantaleón, que ya había tenido tiempo de ocultarse más tras un arbusto para no ver al oficial provocador, al principio no comprendió nada, nada del discurso del señor von Richter, tanto más que lo había pronunciado con voz nasal. Pero de pronto se estremeció, se lanzó rápido hacia adelante y golpeándose febrilmente el pecho con las manos, con voz ronca gritó en su mezcolanza de idiomas: «Alà, la, che bestialità! Oddio, se un uomo come che si battono perché? Che diavolo, andate a casa!» «No quiero la reconciliación», se apresuró a decir Sanín. «Tampoco yo quiero la reconciliación», replicó su contrincante. «Vamos, de los gritos». «Uno, dos, tres», dijo von Richter al azorado Pantaleón. Este se metió rápido tras el matorral. Se encogió, entornó los ojos, volvió la cabeza y gritó a voz en cuello: «Una, due, tre». Sanín fue el primero en disparar y no hizo blanco. Su bala se incrustó en un árbol. El barón von Dönhoff disparó inmediatamente después de él, deliberadamente a un lado y al aire. Sobrevino un silencio embarazoso. Nadie se movía de su sitio. Pantaleón lanzó un débil suspiro. «¿Quiere usted que continuemos?», preguntó Dönhoff. «¿Por qué no ha disparado usted al aire?» «¿Por qué ha disparado usted al aire?», preguntó Sanín. «Eso no es asunto suyo». «¿También la segunda vez va usted a disparar al aire?», volvió a preguntar Sanín. «Tal vez. No lo sé». Permítanme, caballeros», empezó von Richter. «Los duelistas no tienen derecho a hablar entre sí. Eso es completamente irregular». «Renuncio a mi disparo», musitó Sanín y arrojó su pistola a tierra. «Yo tampoco estoy dispuesto a continuar el duelo», gritó Dönhoff, y también arrojó la pistola. «Además, yo estoy dispuesto a reconocer que anteayer no tuve razón». Se turbó y de modo indeciso tendió la mano. Sanín se aceleró, rápidamente llegó hasta él y la estrechó. Los dos jóvenes se miraron sonriendo y ambos rostros se cubrieron de rubor. «¡Bravi! ¡Bravi!», gritó de repente como un loco Pantaleón y aplaudiendo salió como un rayo detrás del matorral. El médico, sentado un poco más lejos sobre un árbol caído, se levantó rápido, tiró el agua del jarro y se dirigió balanceándose indolente hacia la linde del bosque. «El honor ha quedado a salvo y el duelo ha terminado», exclamó von Richter. «¡Fuori!». «Fuera», chilló Pantaleón recordando viejos tiempos. Cambiando saludos con los señores oficiales y después de sentarse en la carroza, Sanín experimentaba ciertamente en todo su ser, si no satisfacción, al menos cierto alivio, como después de haber sufrido una operación, pero también notó removerse dentro otro sentimiento parecido a la vergüenza. Le parecieron falsas las condiciones con que de antemano se había organizado el duelo, las ordinarias entre los funcionarios del Estado y entre los oficiales, como una broma estudiantil en la que él ahora acababa de representar su papel. Recordó al flemático doctor, recordó cómo sonreía, es decir, arrugaba la nariz, cuando le vio salir a él del bosque casi del brazo del barón Dönhoff. Y luego, cuando Pantaleón pagaba a ese mismo doctor los 4 ducados correspondientes, ¡ay! No le gustaba nada eso. Sí, Sanín experimentaba cierto remordimiento de conciencia y vergüenza, aunque por otro lado, ¿qué podía hacer? No podía dejarse sin castigo la insolencia del joven oficial ni comportarse como el señor Kluber. Se había lanzado por Gemma, la había defendido. Era cierto, pero de todos modos se sentía espiritualmente incómodo. Tenía remordimientos y hasta vergüenza. Por el contrario, Pantaleón se sentía triunfante.
El orgullo se apoderó súbitamente de él, un general vencedor, volviendo del campo de batalla después de la victoria. No se mostraría más satisfecho de sí mismo. La conducta de Sanín durante el duelo lo llenaba de entusiasmo. Le exaltaba como un héroe y no quería escuchar sus explicaciones y hasta sus súplicas. Le comparaba con un monumento de mármol o de bronce y con la estatua del comendador de Don Juan. Reconocía que personalmente había experimentado cierto desasosiego. Pero yo soy un artista, observó. Tengo un temperamento nervioso y usted es hijo de las nieves y de las rocas graníticas. Ciertamente Sanín no sabía cómo tranquilizar al exaltado artista. Casi en el mismo lugar de la carretera donde hacía unas 2 horas lo habían encontrado, de nuevo surgió Emilio de detrás de un árbol y con gritos alegres, agitando la gorra por encima de la cabeza y dando saltos, se lanzó derecho hacia la carroza y por poco no cayó bajo la rueda, y sin esperar a que parara, se encaramó por encima de la puerta cerrada y se abrazó con vehemencia a Sanín. «Está usted vivo y no está herido», gritó. «Perdóneme, le he desobedecido, no he vuelto a Frankfurt. No podía. Le he esperado aquí. Cuénteme, ¿cómo ha sido? ¿Usted le ha matado?» Sanín con dificultad tranquilizó a Emilio y le hizo sentarse. Con gran abundancia de palabras y con visible satisfacción, Pantaleón le relató todos los detalles del duelo, sin omitir, naturalmente, las alusiones al monumento de bronce y a la estatua del comendador. Incluso se puso en pie y separando las piernas para mantener el equilibrio, cruzando los brazos sobre el pecho y mirando despectivamente por encima del hombro, quería representar al comendador Sanín. Emilio escuchaba con arrobamiento. A veces interrumpía el relato con exclamaciones o se levantaba rápidamente con la misma prontitud, besaba a su heroico amigo. Las ruedas de la carroza golpearon el empedrado de Frankfurt y se detuvieron finalmente ante el hotel donde vivía Sanín. En unión de sus 2 compañeros de viaje subía por las escaleras al segundo piso cuando repentinamente del pasillo oscuro salió con pasos precipitados una mujer. Su cara estaba cubierta por un velo. Se detuvo ante Sanín, vaciló ligeramente, suspiró temblorosa y echó a correr escaleras abajo y desapareció con gran estupefacción del camarero, que hizo saber que esa señora llevaba más de 1 hora esperando el regreso del señor extranjero. Sanín tuvo tiempo de reconocer en ella a Gema. Reconoció sus ojos bajo el tupido velo de seda de color marrón. ¿Acaso Fräulein Gema sabía? Preguntó con voz descontenta en alemán, dirigiéndose a Emilio y Pantaleón, que le iban pisando los talones. Emilio se puso colorado y se turbó. «Me vi obligado a contarle todo», balbuceó, «porque ella se lo imaginó y yo no pude de ningún otro modo. Pero eso no significa nada ahora», prosiguió con viveza. «Todo ha terminado estupendamente y ella le ha visto sano y salvo». Sanín se volvió. «Sin embargo, ¿qué charlatanes son ustedes?», dijo con fastidio. Entró en la habitación y se sentó en la silla. «Por favor, no se enfade», balbuceó Emilio. «Bueno, no voy a enfadarme». Efectivamente, Sanín no se enfadaba y además apenas si podía desear que Gema no supiera nada. «Bueno, ya basta de abrazos. Márchense ahora. Quiero quedarme solo. Me voy a acostar a dormir. Estoy cansado». «Magnífica idea», exclamó Pantaleón. «Necesita usted descansar. Se lo tiene bien merecido, noble signore. Vámonos, Emilio, de puntillas, de puntillas». Al decir que quería dormir, Sanín solo quería quitarse encima a sus 2 compañeros, pero al quedarse solo, realmente sintió un gran cansancio en todos los miembros. Durante toda la noche pasada casi no había pegado un ojo, y echándose en la cama, se durmió rápidamente con un sueño profundo.